Se van a olvidar este paso en poco tiempo. pH de sales básicas. Bueno, aquí me dice calcular el pH de una solución de cianuro de potasio de 0,1 molar, cuya constante de acidez ya hemos avanzado eso, yo me acuerdo, en cuya constante de acidez de ácido cianhídrico es 7,25 a la menos 10. Entonces me pide que calcule el pH. Yo sacando los datos, entonces yo tengo la concentración de la solución salina, porque esto es sal, cianuro de sodio es una sal. Hay una constante de acidez de ácido cianhídrico, eso ya de alguna manera ya me indica ya que el cianuro viene de un ácido débil, por lo tanto es una base conjugada fértil, no se olviden eso. Me pide que calcule el pH. Ya en el caso, una de las primeras cosas que se hace en el caso de las sales es la disociación. Cuando esa sal lo ponemos en un medio acuoso, en agua, generalmente se disocia, ¿ya? O sea, en otras palabras, se separa el ácido conjugada con la base conjugada. No se olvide que cuando se separa, yo tengo el sodio, que es ácido conjugada, y el cianuro, que es la base conjugada, ¿no? Entonces, en primera instancia, todas las sales, cuando se somete o se coloca en agua, sufre una reacción de disociación, lo mismo que el cloruro de sodio. Una vez cuando se disocia, hay una reacción de hidrólisis, donde cada uno de los cationes o aniones, o iones, no más puedo llamar, puede reaccionar con el agua. En este caso, entonces, estamos haciendo reaccionar sodio más el agua. Y no se olviden que el sodio viene de hidróxido de sodio, ¿no? El hidróxido de sodio es una base fértil, por lo tanto, esto es un ácido conjugada débil. Y te hemos dicho, todos los ácidos conjugados débiles no reaccionan con el agua, ¿ya? Eso era el sodio. El cianuro, entonces, esto es una base conjugada. Una base conjugada, podemos saber si es fuerte o es débil, porque no se olvide que esto del cianuro viene del ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es un ácido débil. ¿Y cómo sé que es débil? Porque tiene constante de acidez. Entonces, por lo tanto, el cianuro es una base conjugada fértil. Por lo tanto, va a reaccionar con el agua. En este caso, como el cianuro es una base, entonces acepta un protón, que se forma ácido cianhídrico más oxidrilo. Bueno, estas reacciones, hemos dicho siempre, yo tengo que hacer, ¿para qué? Para que si yo quiero calcular el pH, obligatoriamente yo necesito conocer hidronio u oxidrilo. Ese es el objetivo de hacer estas reacciones de disociación, de hidrólisis. O sea, el objetivo es buscar dónde aparece uno de los dos. Entonces aquí aparece el oxidrilo. Entonces ese oxidrilo tengo que calcular cuánto vale. Entonces para eso se hace el balance, que ya lo hemos dicho. Balance, concentración inicial de la solución de cianuro, ya que es la concentración de la solución. Hemos dicho inicialmente ácido 100,000. Variación no es otra cosa que representa los coeficientes de cada uno de ellos, x. Al final la reacción va hacia la derecha, por lo tanto, entre la concentración y variación se resta en el lado izquierdo y se suma al lado derecho. Y de ahí se aplica la constante de, aquí se aplica, como aparece oxidrilo, se aplica constante de basicidad. O puedo aplicar, porque hubo una reacción de hidrólisis, constante de hidrólisis. Al final los dos son iguales, ¿ya? Entonces ahí se aplica constante de basicidad. Cuando aparece hidrógeno se aplica constante de acidez. Cuando aparece hidrógeno, cuando aparece oxígeno, constante de basicidad. Y al final todos son constantes de equilibrio. Solamente tienen diferentes nombres dependiendo de la reacción, que es lo que aparece, ¿ya?
Entonces, escribiendo la expresión de la constante de equilibrio, entonces me da concentración de ácido cianhídrico por oxidrilo sobre ciano. Puedo reemplazar eso en función de x, entonces me queda x al cuadrado sobre concentración de la sal menos x. Aquí yo puedo simplificar el x que está en el denominador y al final me sale x al cuadrado sobre concentración de la sal. En este caso, si ustedes se fijan, X representa concentración del ácido cianhídrico, que es lo mismo que la concentración del oxidrilo. Entonces, yo necesito oxidrilo, entonces, para calcular pOH. Ya, porque con oxidrilo puedo calcular pOH. Y entonces, en este caso, a mí me da la concentración y la constante, yo la tengo que encontrar, por lo tanto, tengo que despejar X. Por lo tanto, X va a ser raíz cuadrada de la constante de basecidad, o es lo mismo que constante de hidrolicidad, mejor dicho, por la concentración de la solución salina. Entonces, por otro lado, habíamos dicho que la constante de acidez por la constante de basidad es lo mismo que la constante del agua. De ahí puedo despejar yo constante de basecidad, que es lo mismo que la constante de hidrólisis. Puedo llamar también constante de hidrólisis. Que eso despejando va a ser el constante del agua sobre constante de acidez. De ahí numéricamente, entonces del agua ya saben que 1 por 10 a la menos 14 sobre 7,21 por 10 a la menos 10. Y eso me sale la constante de hidrólisis 1.37 por 10 a la menos 5. Entonces eso sustituimos para encontrar el valor de, se llama constante de hidrólisis, entonces X es lo mismo que la concentración del oxidrilo. Lo sustituyo los valores, ya, ese 1.37 por 10 a la menos 5 por 0,1, que es la concentración de la solución salina. Y eso me sale 1.17 por 10 a la menos 3. Y con eso calculo el pOH, que esto es óxido pOH, entonces me sale 2.9. Y con ese pOH, como a mí me ha pedido pH, tengo que decir, calculo el pH. Y el pH va a ser 14 menos 2,9 igual a 11,1. Entonces, así se calcula el pH. Y hemos dicho en el caso de los ácidos, o tanto fuertes como débiles, primero siempre se calcula el pH. En el caso de las bases débiles o sales básicas, siempre se calcula primero pOH. pOH sí es. Entonces esto era otro ejercicio que también ya lo hemos hecho, por si acaso. Se desea preparar, porque si usted se fija al anterior, cuando llegamos a esto, siempre se llega casi a esta expresión, ¿no? X al cuadrado sobre concentración de la sal. Si a mí me pide que calcule el pH, tengo que despejar X. Eso es cuando si yo quiero calcular pH. Ya. Entonces, eso es para calcular pH. Y si a mí me da pH, a lo revés, si a mí me da pH, entonces significa que tengo X, puedo despejar concentración. No hay otro tipo de ejercicio. Uno es cuando me pide que calcule el pH, para usted que despejar X. Y otro ejercicio me puede dar pH. Y si me da pH, entonces tengo que calcular la concentración. O sea, no hay otro tipo de ejercicio, que ya lo hemos visto en los anteriores. Entonces aquí me dice, se desea preparar 500 mililitros de solución de acetato de sodio que tenga un pH 8,5. Entonces ya lo sabemos. Tengo el valor de X. Lo que tengo que despejar es la concentración. Se desea preparar 500 mililitros de solución de acetato de sodio de pH 8,5. Calcular cuántos gramos de acetato de sodio se necesita pesar para preparar la solución. La constante de ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. Datos, entonces necesito preparar eso, que tenga un pH 8,5 y la constante de acidez 1,8 por 10 a la menos 5.
No se olviden que el acetato de sodio es una sal. Y me pide cuántos gramos de acetato de sodio yo necesito pesar o utilizar. Bueno, ya lo hemos dicho, que cuando yo tengo una sal, siempre inicialmente existe una reacción de disociación. Disociación en el cual se van separando el metal con el radical, que en este caso el metal viene por la carga positiva, viene a ser ácido conjugada, y el acetato base conjugada. Eso es en primera instancia, entonces una reacción de disociación. Viene de ahí hidrólisis. Hidrólisis no es otra cosa que la reacción de uno de los iones con el agua. Entonces, en este caso ya lo hemos mencionado, como en el anterior caso, sodio es una base conjugada, mejor dicho, ácido conjugada débil, porque viene de hidróxido de sodio, que es base fuerte. Entonces ese sodio viene a ser un ácido conjugada débil, por lo tanto no existe reacción. Y el acetato, generalmente el acetato viene del ácido acético. Y ya, entonces el ácido acético es un ácido débil, porque ustedes ven, tiene su constante de acidez, ¿no? Por lo tanto, esto sería base conjugada fuerte, por lo tanto va a reaccionar con el agua. ¿Ya? A mí me da ácido acético más oxidrilo. Ahora ya aparece aquí oxidrilo, como hace rato habíamos mencionado. Entonces tienen que calcular esta concentración del oxidrilo. Para eso se hace el balance. Eso es mecánico. Eso usted ya se sabe cómo se hace el balance. Ya una vez hecho el balance, entonces en este caso hay que encontrar el valor de X. Como aquí hubo, ya puedo escribir como hace rato, constante de basicidad o constante de hidrólisis, es lo mismo. Entonces va a ser ácido acético por la concentración del oxidrilo sobre acetato. Voy despejando los valores o reemplazando, ahí me sale X al cuadrado, ya saben de dónde viene, sobre concentración de la sal, menos X, ese X se puede despreciar. Entonces, ya hemos dicho que casi siempre se llega a esta fórmula, en todos casos. En todo lo que son los débiles o las sales, casi siempre se llega a eso. Y hemos dicho, si yo tengo que calcular pH, entonces tendría que despejar X. Y si me da pH, es porque tengo X, tengo que despejar concentración. Eso hace rato ya volví a decir ya. Entonces aquí ya hemos dicho que tengo que despejar concentración de la sal, entonces me sale X cuadrado sobre constante de hidrólisis. Entonces tengo que buscarme de dónde voy a sacar X y de dónde voy a sacar constante de hidrólisis. Eso también ya lo sabemos. Constante de hidrólisis no es otra cosa que la constante del agua sobre constante de acidez, porque lo estoy dando. Entonces voy reemplazando los valores y al final la constante de hidrólisis me sale 5,55 por 10 a la menos 10. Entonces ya tengo el denominador. Ya. Y aquí el X tengo que buscar. X según la reacción es la concentración del oxidrilo. No se olvide. Ya es la concentración del oxidrilo. Yo tengo el dato del pH. No se olvide que tengo el pH 8,5. Entonces con el pH y el oxidrilo no están relacionados directamente. Entonces con este pH yo puedo calcular todavía pOH. pOH se va a hacer entonces 14 menos 8,5, que eso me sale 5,5. Y con ese pOH puedo calcular la concentración del oxidrilo. No se olvide que ya tengo pOH. Concentración del oxidrilo, porque pOH está relacionado con oxidrilo. Y entonces, despejando oxidrilo de eso, a mí me da logaritmo de menos pOH. ¿No? Y esa concentración del oxidrilo, según la reacción, es lo mismo que X. Entonces saco antilogaritmo de ese menos 5,5 y me sale concentración del oxidrilo o el X 3,16 por 10 a la menos 6.
Entonces ya tengo, para sustituir en esta concentración, ya tengo X, tengo constante de hidrólisis. De ahí lo reemplazo, nada más. Ya los valores que ya hemos obtenido, y me sale esa concentración de la solución salina 0,018 molar. Ya, hasta ahí. Ahora, si yo quiero calcular cuántos gramos de acetato de sodio necesito para empezar, entonces yo hago la interpretación de esa concentración. Y ya saben ustedes cómo se hace la interpretación de esa concentración. Entonces, generalmente eso yo puedo escribir que yo tengo 0,08 moles de acetato de sodio, que está en 1000 mililitros de solución. Ahora, como yo quería preparar 500, entonces si yo quiero preparar 500 mililitros de solución, ¿cuántos moles puedo tener? Y eso me sale 0,009 moles de acetato de sodio. Ahora esto lo transformo a gramos utilizando el peso molecular del acetato de sodio. Y el peso molecular de acetato de sodio es 82 gramos sobre mol. Eso escribo en una regla de 3 simple, donde me dice que un mol es igual de acetato de sodio a 82 gramos. Ahora, este 0,009 moles de acetato de sodio, ¿a cuántos gramos es igual? Y eso me sale 0,738. Ya. Y ahí termina, porque eso es lo que me ha pedido que calcule. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí habíamos avanzado, por si acaso. Ya yo me he dado cuenta que yo puedo haber explicado eso. Bueno, si no dice nada, avanzaremos. Entonces entramos a pH de sales ácidas. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Es muy importante, ya lo habíamos dicho, identificar las sales, qué tipo de sales son, y hemos aprendido cómo se puede identificar. Aquí me pide que calcule el pH y el pH de una solución de cloruro de aluminio, cuya concentración es 0,02 molar. Aquí me está dando cuya constante de acidez de aluminio hexahidratado es 1.3 por 10 a la menos 5. Y aquí usted se va a dar cuenta que el cálculo es diferente. Entonces me da la concentración de la solución salina y me da la constante de acidez. Ya, me pide que calcule pH y pOH. Y si ustedes se dan cuenta, como se trata de una sal, en este caso, pues sigue sufriendo reacción de hidrólisis. En este caso, aluminio y cloruro se van separando. Y el aluminio por las cargas positivas ya sabemos que es un ácido conjugado. Y el cloruro por la carga negativa que tiene, entonces es una base conjugada. ¿Ya? Hidrólisis. Ya saben que hidrólisis es la reacción de uno de esos iones con el agua. En este caso, si ustedes se fijan, hidrólisis, el cloro, el cloruro, ya hemos dicho que es base conjugada. Pero el cloruro viene de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico era ácido fuerte, que no tiene constante de acidez. Por lo tanto, esto viene a ser una base conjugada débil. ¿Ya? Y por lo tanto, con el agua no hay ninguna reacción. ¿Ya? Entonces, solamente me estaría quedando el aluminio, más 3. En este caso, si ustedes se fijan, aluminio por la carga positiva es un ácido fuerte. ¿Ya? Es un ácido conjugado fuerte. ¿Ya? Como es un ácido conjugado fuerte, se supone que tiene que ceder protones. Pero si usted se fija, en el aluminio no hay ningún hidrógeno que está pegado. Entonces, ¿qué protón va a ceder? No tiene ningún protón.
Entonces, como no tiene nada, ni un protón que tenga, entonces inicialmente antes de ceder el protón, hay un proceso de hidratación. ¿Eso qué significa? Que ese aluminio, que era ácido conjugada fuerte, cuando entra en reacción, se hidrata. En otras palabras, se rodea. ¿Ya? Se rodea con moléculas de agua. ¿Y con cuántas moléculas de agua generalmente se rodea? Con el doble de la valencia que tiene. Entonces, en este caso, si usted se fija, aluminio tiene más 3. Entonces, ¿con cuántas moléculas se va a rodear? Con 6. Hay otros metales, por ejemplo, en el caso del cobre. El cobre, si tiene valencia de 2, ¿con cuántas moléculas se va a rodear? 4. Así, más o menos. Siguen esa regla, que con la cantidad de agua con la cual se pueden hidratar, entonces el doble de la valencia con la cual está trabajando. Entonces, antes de sufrir esa reacción de hidrólisis, porque ya hemos dicho que el aluminio es un ácido conjugada fuerte. Si es un ácido, tiene que ser un protón. Como no tiene ningún protón pegado a él para regalar o para perder, entonces inicialmente se hidrata. Ya, se hidrata. Una vez cuando se hidrata, recién viene el hidrólisis. Ya, en este caso, para el caso del cloruro, directamente viene reacción de hidrólisis, ¿no? Aunque no reacciona. Es que para el aluminio se hidrata primero, después viene el hidrólisis. En ese hidrólisis, entonces, ya, como esto es aluminio, sigue manteniendo sus 3 cargas positivas, ya, sigue siendo ácido. Entonces, cuando se mezcla con el agua, que es reacción de hidrólisis o la reacción con el agua, entonces, si ustedes se fijan, entonces de ahí recién puede ceder un protón. No se olviden que aquí tiene 6 moléculas de agua. De esas 6 moléculas de agua, una de las moléculas de agua ya esto es como si se viera separado en protón, así, más oxidrilo. 1. O sea, de los 6 moléculas de agua que tiene rodeado, uno de ellos, entonces se separa en protón y oxidrilo. Y en realidad, y ese protón que yo tengo acá, que se ha separado, viene al agua. Y eso es lo que forma el hidrógeno. Ya, ese es el hidrógeno. Ya, porque entonces, si está rodeado de 6, entonces uno nomás sufre esa reacción. Entonces, para pasar al otro lado, si usted se fija, la cantidad de moléculas en los cuales que tiene ya el aluminio ya no son 6, solamente son 5. Son 5, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el aluminio aquí tenía valencia de más 3, ¿ya? Y este oxidrilo que yo tengo acá, a esa carga positiva, que tiene 3 cargas positivas, se apega, puede ser negativo. Entonces, si quieren así toda la molécula completa, a pesar de que no ahí esté escrito, tiene una carga de más 2. No se olviden que el aluminio tiene más 3 y el oxidrilo tiene 1, y al final se neutraliza 1, y entonces ese aluminio, es que esto es un complejo por si acaso, que está pentahidratado y aparte de eso está unido a un oxidrilo. Toda esa molécula tiene carga de más 2. ¿Ya? Y por supuesto tiene el hidrógeno. Entonces, si yo para qué he hecho esta reacción, hice, y hemos dicho, si yo quiero calcular pH o OH, yo necesariamente en la reacción tiene que aparecer hidrógeno u oxidrilo. Entonces, aquí ya lo hemos visto que aparece hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno tengo que cuantificar yo cuánto es eso para la concentración de ese hidrógeno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
porque en las sales ácidas generalmente se hace ese proceso, por si acaso. Por eso para cada tipo de solución o sal, las dos cuestiones, tiene su propia forma de calcular, no se olviden de eso. Bueno, si no hay preguntas, lo mostraré. Entonces ya tengo esa reacción. Entonces de ahí, quiero calcular la concentración de ese hidrógeno. Entonces hago lo mismo que hace la concentración de la sal, variación, etcétera, etcétera. Ahora como aquí aparece, si quieren decirle hidrógeno, entonces aplico constante de acidez. Y si olviden, si ustedes se dan cuenta, a mí me da constante de acidez de ese aluminio hexahidratado. O sea que es 6 por si acaso. No es 3 ahí. ¿Ya? Entonces, esa constante de acidez, por lo tanto, va a ser la concentración de ese complejo por la concentración del hidrógeno sobre la concentración de aluminio hexahidratado. Y al final, reemplazando, sustituyendo en función de X, si usted se fija, se llega a lo mismo. Y si usted se fija, estoy llegando a la misma fórmula de los anteriores. Eso. Aquí el X representa hidrógeno, mientras que en la otra sal básica X representaba concentración del oxígeno. Y aquí aparecía constante de hidrólisis o basecidad, aquí aparece constante de acidez. ¿No? Después que se llega a la misma. Ya entonces, como me pide que calcule pH, despejo X, porque ya sabemos eso. X, por lo tanto, va a ser constante de acidez por la concentración de la solución. Y tengo ya los valores. Entonces, y ese X es lo mismo que la concentración del hidrógeno. Y eso reemplazando 1 por 10 a la menos 5 por 0,02. Sacando raíz cuadrada, pues me sale eso 5,1 por 10 a la menos 4. Con eso ya puedo calcular el pH. El pH entonces solamente aplico el logaritmo de 5,1 por 10 a la menos 4 y eso me sale 3.29. ¿Ya? Y con el pH que calculo el pH solamente haciendo la diferencia. Bueno, no hay, aunque me pedí aquí pH, pero ya no tengo que calcular el pH. Pero pH va a ser 14 más 3.29. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces, continuaremos. Entonces, esto es lo mismo. Ya. Se prepara una solución, dice, de cloruro férrico. En vez de aluminio es hierro, nada más. Entonces me dice que quiero preparar solución cloruro férrico que tenga un pH igual a 3. Dice calcular la concentración de la solución de cloruro férrico. Ya es. Entonces eso ya lo hemos visto cuando llegamos a esa fórmula. Hemos dicho que yo puedo despejar concentración o puedo despejar, hemos dicho, X. Bueno, quiero calcular el pH, yo sé preparar solución. Aquí me puede dar volumen también por si acaso y me puede pedir que cuántos gramos de cloruro férrico yo necesito utilizar. Pero inicialmente vamos a calcular la concentración. Y para eso hay que hacer toda la ñañacada que hemos hecho. Ya. Viene reacción de disociación. Se supone que en el agua, entonces separa hierro más 3 cloruros. Ya. Viene reacción de hidrólisis para el cloruro. Ya sabemos que el cloruro con el agua es
a base conjugada débil, no hay reacción. Y ya, entonces que en este caso el hierro ya hemos dicho que es un ácido conjugada fuerte, pero si es porque tiene que ceder un protón, como dice que no tiene ningún protón pegado a él, entonces antes de ceder se hidrata, hemos dicho, es lo mismo que hace el átomo. Por eso hemos dicho, en vez de poner aluminio, es hierro nada más. Ya, se hidrata. Una vez cuando se hidrata, entonces recién viene reacción de hidrólisis. Ya, y esa es la reacción de hidrólisis, es lo mismo de hace rato, que una de las moléculas de agua se forma un protón, y ese protón se da al agua y se forma el hidrógeno. Y como quedan aquí en el hierro 5 moléculas no vacías y el otro va quedando el oxidilo pegado, hemos dicho la carga, y al final toda la molécula, el complejo tiene carga de más 2. Y ahí tengo que calcular la concentración, y como aparecía hidrógeno, hago el balance para calcular la concentración del hidrógeno, hago el balance, planteo la constante de acidez, que es lo mismo que en el aluminio, solamente por eso lo estoy cambiando nomás, en vez de poner aluminio estoy poniendo hierro nada más. Ya. De ahí x al cuadrado sobre constante de x, y al final me queda x al cuadrado sobre concentración. Y de aquí se despeja concentración, que es x al cuadrado sobre constante de acidez. Constante de acidez tenemos, entonces lo que tengo que buscar es x, que x está relacionado con el hidrógeno y el hidrógeno está relacionado con el pH. Entonces, como tengo pH, ya, pH es igual al logaritmo de la concentración del hidrógeno, de ahí despejo hidrógeno, que va a ser antilogaritmo de menos pH. Y ese es lo mismo hidrógeno según la ecuación, lo que es la constante x, que es antilogaritmo de menos 3. Y eso me sale 1 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Tengo x, tengo constante, reemplazo, 1 por 10 a la menos 3, que es el valor de x, y la constante de acidez, que es 8,25 a la menos 3. Y eso me sale la concentración, 0,012 molar. Eso es la concentración de la solución de cloruro férrico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es lo mismo que hace el átomo. Ahora, un paso, 2 pasos más, vamos a aumentar el mismo ejercicio del anterior, si acaso. Aquí dice, se desea preparar 250 mililitros de solución de cloruro de aluminio, de pH igual, que tenga un pH de 3.2. Calcular cuántos gramos de cloruro de aluminio hexahidratado se necesita preparar para preparar la solución. Entonces, ahí el volumen, con qué pH, tengo constante de acidez. Me pide cuántos gramos de cloruro de aluminio hexahidratado. Hexahidratado, que yo necesito pesar. Bueno, el mecanismo es lo mismo que hace datos. Si a mí me pide que calcule, que me da pH, y aparte de eso el volumen, entonces me pide que calcule gramos, se supone que tengo que despejar concentración. Ya, entonces por eso, ahí hace rato hemos aprendido cómo se calcula la concentración. Llegamos a la concentración y se interpreta la concentración. Entonces ya hemos dicho que viene la disociación. Ya, esto ya lo hemos visto en el primer ejercicio. Ya hay una reacción de hidrólisis, ya que no hay reacción con el cloruro. En el caso del aluminio primero se hidrata, hemos dicho. Después de hidratación viene, hemos dicho, hidrólisis. Ya, hidrólisis. Esto también estamos repitiendo, ya sería la tercera vez que estamos repitiendo la misma reacción. Hago el balance de las concentraciones. Planteo como aparece hidrógeno, planteo la constante de acidez, que va a ser igual a la concentración del complejo por el hidrógeno sobre la concentración de aluminio hexahidratado
sustituyendo, me salen las mismas cosas. Más o menos simplificando, me sale x al cuadrado sobre concentración. Hemos dicho de ahí hay que despejar concentración, que va a ser x al cuadrado sobre constante de acidez. Ya, entonces, y si ustedes se fijan, constante de acidez lo tengo, lo que no tengo es x, pero x, si usted se fija, es lo mismo que hidrógeno. Y eso está relacionado con el pH. Entonces el pH es menos logaritmo del hidrógeno. Y ese hidrógeno, según la reacción, es lo mismo que x. Entonces saco antilogaritmo de menos 3.2. Y eso me sale la concentración del hidrógeno, el valor de x, 6.3 por dejarla menos 4. Entonces eso reemplazo. 6.3 a la menos 4, doble constante de acidez, y eso me sale 0,03 molar. Es lo mismo, hasta ahí, el mismo ejercicio que el anterior, el ejercicio número 2. Ahora, si yo quiero calcular la cantidad en gramos de cloruro de aluminio hexahidratado, entonces hago la interpretación de esta concentración. Entonces escribo que 0,03 moles de cloruro de aluminio está en 100.000 mililitros, en 250 mililitros, ¿cuánto tengo? Y eso me sale 0.0075 moles de cloruro de aluminio. Y eso transforma a gramos. Para eso el peso molecular de cloruro de aluminio es 133,5 gramos. Escribo en una regla de 3 simple. Ya. Entonces me sale 3 y en 0,05 0,75 a cuántos gramos se equivale. Y eso me sale 1 gramo de cloruro de aluminio. Ya. Hasta aquí es cloruro de aluminio nomás, pero a mí me pide que calcule hexahidratado. Entonces relaciono los pesos moleculares. Ya, cloruro de aluminio es su peso molecular 133,5 y de los 6 moléculas de su peso molecular 108, haciendo la suma de 241,5. Ahora escribe en una regla de 3 simples. 133,5 de cloruro de aluminio está en 245,5 de cloruro de aluminio hexahidratado. Y 1 gramo de cloruro de aluminio en cuanto de hexahidratado, y eso me sale 1,81. Y ahí termina el ejercicio, porque eso es lo que me pide que calcule. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listen. Sí. Buenos días. ¿Será que puede retrasar la anterior diapositiva? Por favor. Gracias, Lindsay. Después tenemos otro ejercicio. ¿Qué hora es? 10:15, ¿no? Y entonces aquí vamos a quedar. Nos faltaría pendiente un ejercicio, el ejercicio número 4, que es un poco diferente de lo que hemos visto. Y al final es igual. Con ese ejercicio la próxima clase vamos a terminar. Entramos ya a soluciones amortiguadoras. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ahí vamos a quedar hoy día. Vayan a concentrarse en su examen. Voy a tomar la asistencia. Pongan el grupo Edgar Paxi, Aileen, Natalia Nava, pongan su grupo. No sé por qué siempre esperan que alguien les haga acuerdo.